Capítulo 13. Los hombres son llamados a ser sumos sacerdotes por causa de su gran fe y buenas obras. Deben enseñar los mandamientos. Mediante la rectitud son santificados y entran en el reposo del Señor. Melquisedec fue uno de estos. Ángeles declaran alegres nuevas por todas partes. Declararán la realidad de la venida de Cristo. Aproximadamente 82 a.C. Y además, hermanos míos, quisiera dirigir vuestros pensamientos hacia la época en que el Señor Dios dio estos mandamientos a sus hijos. Y quisiera que os acordaseis de que el Señor Dios ordenó sacerdotes, según su santo orden, que era según el orden de su Hijo, para enseñar estas cosas al pueblo. Y esos sacerdotes fueron ordenados según el orden de su Hijo, de una manera que haría saber al pueblo el modo de esperar anhelosamente a su Hijo para recibir la redención. Y esta es la manera conforme a la cual fueron ordenados, habiendo sido llamados y preparados desde la fundación del mundo, de acuerdo con la presciencia de Dios, por causa de su fe excepcional y buenas obras, habiéndoseles concedido primeramente escoger el bien o el mal, por lo que, habiendo escogido el bien, y ejercido una fe sumamente grande, son llamados con un santo llamamiento, sí, con ese santo llamamiento, que con una redención preparatoria y de conformidad con ella, se dispuso para tales seres. Y así, por motivo de su fe, han sido llamados a este santo llamamiento, mientras que otros rechazaban el Espíritu de Dios a causa de la dureza de sus corazones y la ceguedad de su mente, cuando de no haber sido por esto, hubieran podido tener tan grande privilegio como sus hermanos. O en una palabra, al principio se hallaban en la misma posición que sus hermanos. Así se preparó este santo llamamiento desde la fundación del mundo, para aquellos que no endurecieran sus corazones, haciéndose en la expiación y por medio de la expiación del Hijo unigénito que fue preparado. Y así son llamados mediante este santo llamamiento y ordenados al sumo sacerdocio del santo orden de Dios, para enseñar sus mandamientos a los hijos de los hombres, para que también entren en su reposo. Este sumo sacerdocio era según el orden de su Hijo, el cual orden existía desde la fundación del mundo, o en otras palabras, es sin principio de días ni fin de años, preparado de eternidad en eternidad, según su presciencia de todas las cosas. Ahora bien, de esta manera los ordenaban. Eran llamados con un santo llamamiento y ordenados con una santa ordenanza, y tomaban sobre sí el sumo sacerdocio del santo orden, y este llamamiento, ordenanza y sumo sacerdocio no tienen principio ni fin. Por tanto, llegan a ser sumos sacerdotes para siempre, según el orden del Hijo, el unigénito del Padre, el cual no tiene principio de días ni fin de años, y es lleno de gracia, equidad y verdad. Y así es. Amén. Pues como decía respecto al santo orden, o sea, este sumo sacerdocio, hubo muchos que fueron ordenados y llegaron a ser sumos sacerdotes de Dios, y fue por motivo de su fe excepcional y arrepentimiento, y su rectitud ante Dios, porque prefirieron arrepentirse y obrar rectamente más bien que perecer. Por tanto, fueron llamados según este santo orden, y fueron santificados, y sus vestidos fueron blanqueados mediante la sangre del Cordero. Ahora bien, ellos, después de haber sido santificados por el Espíritu Santo, habiendo sido blanqueados sus vestidos, encontrándose puros y sin mancha ante Dios, no podían ver el pecado sino con repugnancia. Y hubo muchos, muchísimos, que fueron purificados y entraron en el reposo del Señor su Dios. Y ahora bien, hermanos míos, quisiera que os humillaseis ante Dios y dieseis frutos dignos de arrepentimiento, para que también podáis entrar en ese reposo. Sí, humillaos, así como el pueblo en los días de Melquisedec, quien también fue un sumo sacerdote según este mismo orden de que he hablado, que también tomó sobre sí el sumo sacerdocio para siempre. Y fue a este mismo Melquisedec a quien Abraham pagó diezmos. Sí, aún nuestro padre Abraham pagó como diezmo 1/10 parte de todo lo que poseía,
Y estas ordenanzas se conferían según esta manera, para que por ese medio el pueblo esperara anhelosamente al Hijo de Dios, ya que era un símbolo de su orden, es decir, era su orden. Y esto para esperar anhelosamente de él la remisión de sus pecados, fin de entrar en el reposo del Señor. Pues bien, este Melquisedec era rey de la tierra de Salem, y su pueblo había aumentado en la iniquidad y abominaciones. Sí, se habían extraviado todos, se habían entregado a todo género de iniquidades. Pero Melquisedec, habiendo ejercido una fe poderosa, y recibido el oficio del sumo sacerdocio según el santo orden de Dios, predicó el arrepentimiento a su pueblo. Y he aquí, se arrepintieron, y Melquisedec estableció la paz en la tierra durante sus días. Por tanto, fue llamado el príncipe de paz, pues era rey de Salem, y reinó bajo su padre. Hubo muchos antes que él, y también hubo muchos después, mas ninguno fue mayor que él. Por tanto, han hecho de él mención más particular. Bien, no necesito detallar el asunto. Lo que he dicho puede ser suficiente. He aquí, tenéis las Escrituras por delante, y si queréis tergiversarlas, será para vuestra destrucción. Y ocurrió que cuando les hubo dicho estas palabras, Alma extendió su mano hacia ellos y clamó con voz potente diciendo, Ahora es el momento de arrepentirse, porque el día de la salvación se acerca. Sí, y por la boca de ángeles la voz del Señor lo declara a todas las naciones. Sí, lo declara para que reciban alegres nuevas de gran gozo. Sí, y proclama estas alegres nuevas entre todo su pueblo. Sí, aun a aquellos que se hayan esparcido sobre la superficie de la tierra. Por tanto, han llegado hasta nosotros, y nos son manifestadas en términos claros para que entendamos, de modo que no erremos. Y se hace así porque somos peregrinos en una tierra extraña. Por tanto, somos altamente favorecidos, porque nos han sido declaradas estas alegres nuevas en todas partes de nuestra viña. Porque he aquí, ángeles las están declarando a muchos en nuestra tierra en este tiempo, y esto con objeto de preparar el corazón de los hijos de los hombres para recibir su palabra al tiempo de su venida en su gloria. Y ahora solamente esperamos oír las alegres nuevas de su venida, que nos serán declaradas por la boca de ángeles. Porque el tiempo viene, y no sabemos cuán pronto será. Quisiera Dios que fuera en mis días, pero sea más tarde o más temprano, en ello me regocijaré. Y por la boca de ángeles se hará saber a hombres justos y santos, al tiempo de su venida, para que se cumplan las palabras de nuestros padres, de conformidad con lo que han hablado concerniente a él, que fue de acuerdo con el espíritu de profecía que había en ellos. Y ahora bien, hermanos míos, deseo desde lo más íntimo de mi corazón, sí, con gran angustia, aun hasta el dolor, que escuchéis mis palabras, y desechéis vuestros pecados, y no demoréis el día de vuestro arrepentimiento, sino que os humilléis ante el Señor, e invoquéis su santo nombre, y veléis y oréis incesantemente para que no seáis tentados más de lo que podáis resistir, y así seáis guiados por el Santo Espíritu, volviéndoos humildes, mansos, sumisos, pacientes, llenos de amor y de toda longanimidad, teniendo fe en el Señor, teniendo la esperanza de que recibiréis la vida eterna, siempre teniendo el amor de Dios en vuestros corazones, para que en el postrer día seáis enaltecidos y entréis en su reposo. Y el Señor os conceda el arrepentimiento para que no provoquéis su ira sobre vosotros, para que no seáis atados con las cadenas del infierno, para que no sufráis la segunda muerte. Y Alma habló muchas otras palabras al pueblo, las cuales no están escritas en este libro.